Buenos días. Luego de haber estudiado las diferencias entre las causas de justificación y las causas de inculpabilidad, vamos el día de hoy a hablar de las causas de justificación, los permisos legales en particular. Recuerden ustedes que la antijuricidad, tal como la estamos explicando, es una teoría de los permisos. Bueno, vamos a ver ahora cada uno de esos permisos, cada una de esas autorizaciones contempladas en el ordenamiento jurídico penal. La mayoría de los permisos legales, la mayoría de las causas de justificación, se encuentran en el artículo 65 del Código Penal. Por orden de importancia, creo que vamos a comenzar por la legítima defensa. La legítima defensa es una reacción ante una agresión ilegítima que no ha sido provocada suficientemente. Si ustedes revisan el numeral tercero del artículo 65 del Código Penal, encontrarán que en esta definición están los tres requisitos, o sea, contiene esta definición los tres requisitos de la legítima defensa: agresión ilegítima, necesidad del acto defensivo, o sea, necesidad de la defensa, y en tercer lugar, falta de provocación suficiente de parte de aquel que ha pretendido defenderse. Luego vamos a estudiar particularmente cada uno de estos requisitos. Sobre la legítima defensa es importante destacar que ella, además de como todas las causas de justificación, fundarse en el principio del interés preponderante, la legítima defensa tiene en particular tiene un principio, un postulado que le sirve de base, que es el principio de acuerdo con el cual el derecho no necesita ceder, o no puede o no debe ceder ante lo injusto. Ante un comportamiento antijurídico, nadie está obligado a ceder su derecho. Esa es la idea primordial de la legítima defensa. Por eso, si una persona lo agrede a uno ilegítimamente para robarlo, para violarlo, para matarlo, nadie está obligado a huir, nadie está obligado a escapar. Es decir, usted, si quiere defenderse, siempre podrá defenderse. Ahora, para que exista legítima defensa, tendrán que cumplirse los requisitos que he mencionado. La agresión debe ser ilegítima, debe ser necesario lo que usted hizo, y en tercer lugar, usted no debe haber provocado suficientemente esa agresión. Pero recuerden, el principio fundamental, el principio en que se fundamenta, que justifica la legítima defensa, es el de que el derecho no tiene por qué ceder ante el injusto. Y por eso nadie está obligado a huir en caso de una agresión ilegítima. O sea, si usted quiere huir, es una decisión personal. Pero si usted desea defenderse, el derecho lo protege. Si usted estará protegido por el derecho en el sentido de que usted, su conducta, que podría lesionar o poner en peligro el bien jurídico, su conducta estará justificada, siempre y cuando, repito, se cumplen los requisitos de la legítima defensa. Otra observación que quiero hacer, antes de hablar en particular de los requisitos de la legítima defensa, es que cualquier bien es defendible y no es necesario que exista proporcionalidad o equivalencia entre el bien que se defiende y el bien que se daña o se sacrifica mediante el acto defensivo. En otras palabras, para defender mi propiedad yo puedo matar a otra persona, para defender mi libertad sexual yo puedo matar a otra persona. Es decir, no tiene que ser si alguien me robó, bueno, yo puedo sacrificar algo parecido a la propiedad. No, puede ser un bien jurídico de mayor importancia. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que aquí no se trata de una cuestión de proporcionalidad de bienes, sino del interés preponderante. Es decir, en esta materia de legítima defensa, en virtud de que hay un agresor y esa agresión es ilegítima, el derecho se pondrá del lado de parte del que es agredido. O sea, preponderará el interés de aquel que es agredido. Por lo tanto, es verdad, es posible que yo mate al que me agredió,
y él tiene interés en su vida, y la vida vale más que la propiedad, que fue lo que él trató de agredir o trató de lesionar. Es decir, la vida vale más que la propiedad, pero un momentico, el interés que yo tengo en mi propiedad, que soy el que me defiendo, es un interés legítimo, y el interés que él tiene en su vida, que tiene el agresor, se ve manchado, se ve enturbiado. ¿Por qué? Por la agresión ilegítima que él está realizando. Por esa razón, el derecho se pone de mi lado y la conducta estará justificada. Otra observación importante es que la legítima defensa, por lo menos tal como está regulada en nuestro ordenamiento, aparentemente solamente sería la defensa personal. Es decir, que la defensa de terceros, repito, aparentemente no estaría regulada en nuestro ordenamiento. Si ustedes leen el numeral tercero del artículo 65, dice el legislador: el que obra en defensa de su propia persona o derecho, siempre que concurra las circunstancias siguientes. Propia persona, pues pareciera referirse única y exclusivamente al sujeto que se defiende. Sin embargo, pareciera que una interpretación teleológica correctiva de esta disposición debería ampliar, extenderla a la defensa de terceros. ¿Por qué? Porque la defensa de terceros quizás es la más meritoria desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral. Además, como ustedes muy bien saben, la analogía está prohibida en derecho penal, pero únicamente en contra del reo. O sea, con relación a una causa de justificación, o sea, una interpretación más amplia que la que da el sentido literal posible, es perfectamente posible, es decir, es admisible. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de favorecer al reo. Entonces, yo creo que la legítima defensa de terceros, con una interpretación teleológica del texto legal, podría aceptarse en nuestro ordenamiento, independientemente del sentido literal del numeral tercero del artículo 65. El profesor Alberto Arteaga considera que en estos casos no se trataría de legítima defensa. Cuando se trata de la defensa de un tercero no habría legítima defensa, sino que existiría el ejercicio de un derecho. Sin embargo, bueno, no está del todo claro qué derecho se estaría ejerciendo por defender a un tercero. Sí, yo creo que lo más adecuado, lo más correcto, es en estas hipótesis pensar que se trata de una legítima defensa, no un estado de necesidad. Quisiera destacarlo desde ahora. En el estado de necesidad está previsto en el numeral cuarto del artículo 65. Aquí dice que el que obra constreñido por la necesidad de salvar su persona o la de otro de un peligro grave e inminente, al cual no haya dado voluntariamente causa y que no puede evitar de otro modo, no será punible. Claro, Chosone decía que la legítima defensa de un tercero podía incluirse dentro de las hipótesis del estado de necesidad. Miren, no se puede dar esta respuesta, porque el estado de necesidad es una reacción ante un peligro, pero ante un peligro que no provenga de una agresión, porque si proviene de una agresión, precisamente para eso está la legítima defensa. O sea, pensemos en el estado de necesidad cuando se trata de un incendio, de un terremoto, es decir, de cualquier situación diferente a una agresión ilegítima por parte de una persona o de parte de una persona, para poder aplicar el numeral cuarto del artículo 65. En conclusión, la legítima defensa de un tercero debe considerarse incluida, desde el punto de vista de esta cátedra, debe considerarse incluida en el numeral tercero del artículo 65. Bueno, requisitos de la legítima defensa. El primer requisito es una agresión ilegítima que debe ser inminente. Una agresión ilegítima es una agresión contraria a derecho. Es decir, la conducta del que agrede no debe encontrarse justificada. Por eso hemos dicho que una de las diferencias entre las causas de justificación y las causas de inculpabilidad es que
contra aquel que actúa con una causa de justificación no cabe legítima defensa. ¿Por qué no cabe legítima defensa? Porque el que actúa con una causa de justificación está actuando lícitamente, legítimamente. En cambio, el que actúa con una causa de culpabilidad actúa de manera contraria a derecho y solamente se disculpa su comportamiento en virtud de las condiciones o circunstancias en que se encontraba. El ataque debe ser actual. ¿Qué significa que sea actual? Que está a punto de materializarse. Es decir, si la agresión ha concluido o la agresión no ha comenzado todavía o no está a punto de comenzar, no cabe la legítima defensa. Fíjense, cuando yo digo que uno no puede defenderse contra quien actúa con una causa de justificación, me refiero a que uno no puede defenderse legítimamente. O sea, usted puede defenderse, si usted es un ladrón, usted puede defenderse del policía que trata de detenerlo o que trata de matarlo, pero no será legítima defensa. Su comportamiento no estará justificado, a menos, claro está, que como veremos más adelante, el policía se haya excedido, esté excediéndose en el ejercicio, el cumplimiento, el ejercicio de autoridad o en el cumplimiento de su deber. Pero eso lo veremos más adelante. Entonces, la agresión debe ser legítima, debe ser contraria a derecho y además debe ser inminente. Fíjese, la legítima defensa es para impedir un ataque o para repeler un ataque. Es importante destacarlo, está en el numeral segundo del artículo 65, uno repele aquella agresión que se ha iniciado, uno impide la agresión que no ha comenzado, pero que está a punto de comenzar. Es decir, la legítima defensa cabe en estas dos hipótesis. Si la agresión ha concluido, no cabe legítima defensa. O sea, si por ejemplo, el sujeto lo robó y ha pasado ya un tiempo desde que le tomó el objeto, de que se apoderó del objeto, y usted se lo pretende quitar, no sé, atacándolo para quitarle el objeto, eso sería una venganza. Si usted le disparó, lo mató, sería una venganza, y no estaría usted defendiéndose. No estaría usted defendiéndose de la agresión, porque la agresión ya habría concluido. O sea, imagínese usted, una persona le quita el teléfono, en una moto le quita un teléfono, y una vez que está escapando en la moto, usted le dispara y lo mata. Aquí no habría legítima defensa. La agresión ya habría concluido en el caso concreto. Un segundo requisito, o el segundo requisito, es la necesidad del medio empleado para impedir o repeler el ataque. ¿Qué significa esto, necesidad del medio empleado para impedir o repeler el ataque? Bueno, que dentro del abanico de posibilidades de defensa que tenga el autor, él habrá de elegir el acto defensivo que menor daño causase al agresor. O sea, este es el llamado principio de conservación del agresor. Si usted podía, en lugar de disparar a la cabeza, podía dispararle a la pierna y defenderse de la agresión de esa manera suficientemente, pero a pesar de ello, repito, disparó a la cabeza, usted se habrá excedido en la defensa y por lo tanto no operará a su favor la causa de justificación. Cuando hay un exceso en una causa de justificación, tal como lo contempla el artículo 66 del Código Penal, desaparece el efecto justificante, cualquiera que sea la causa de justificación, y solamente podrá atenuarse la responsabilidad o tendrá atenuación la responsabilidad, en este caso porque inicialmente habría actuado usted en legítima defensa. Entonces, bueno, como les vengo diciendo, el segundo requisito de la legítima defensa es la necesidad del medio empleado. Necesidad significa, repito, insisto, que del abanico de posibilidades usted haya escogido la que menor daño causase.
proporcionalidad del medio o necesidad del medio empleado no significa que si a usted lo atacaron con un cuchillo, bueno, ¿qué podrá usted defenderse con un cuchillo o defenderse con los puños? No, o sea, o si lo atacaron con una pistola, es que puede entonces utilizar una pistola. No, o sea, eso no significa. Si usted lo ataca a los puños, es posible que usted se defienda con una pistola. Lo importante es que su acción haya sido necesaria, es decir, que haya sido el único modo que podía defenderse satisfactoriamente de esa persona. Es decir, no se habla de equiparación de los medios con el numeral segundo de la literal B, perdón, del numeral tercero del artículo 65. No se habla allí de proporcionalidad de los medios, sino proporcionalidad del acto defensivo en sí mismo. El tercer requisito de la legítima defensa es la falta de provocación suficiente por parte del que se defendió. ¿Qué significa esto? Que usted no debe haber provocado la agresión, usted no debe haber hecho algo que motivara la agresión, y ese algo ha de tener cierta gravedad. Por eso se habla de provocación suficiente. Una provocación será suficiente en la medida que en el medio que se encuentra el agresor y el agredido sea predecible el ser víctima de una agresión como consecuencia del hecho. Si no es predecible en el medio, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las circunstancias del hecho, no es predecible la agresión, pues en ese caso, la provocación no sería suficiente. La provocación es suficiente si, repito, es predecible la agresión. Si usted le mente a la madre aquí en Venezuela a una persona en la calle, muy probablemente esa persona lo tratará de lesionar, incluso quizás, dependiendo del caso, tratará de matarlo. Quizás en otros países un insulto de este tipo no motivará una agresión de esa manera. Miren, en otros países, en Europa, la gente muchas veces se insulta, se dice las peores groserías, pero lo menos que pasa por la mente de cada uno es que el otro va a tomar un cuchillo o va a tratar de pegarle o tratar de matarlo por eso que le ha dicho. Todo depende, repito, entonces de las circunstancias, dependiendo de la cultura, depende de las costumbres del medio, a los fines de determinar, bueno, si la provocación fue suficiente o no fue suficiente. Es importante también tener en cuenta, con relación a la legítima defensa, que en el artículo 423 del Código Penal se prevé una hipótesis en la que se presume juris tantum la legítima defensa. Hay una presunción, repito, juris tantum, una presunción que admite prueba en contrario de legítima defensa. Dice el artículo 423, no será punible el individuo que hubiera cometido alguno de los hechos previstos en los dos capítulos anteriores. Estos capítulos son homicidio y lesiones, encontrándose en las circunstancias siguientes: de defender sus propios bienes contra autores del escalamiento, de la fractura o incendio de su casa o de otros edificios habitados o de su dependencia, siempre que el delito tenga lugar de noche o en sitio aislado, de tal suerte que los habitantes de la casa, edificios o dependencias puedan creerse con fundado temor amenazados en su seguridad personal. Miren, ¿alguna vez se ha pensado que esto es una presunción jure de jure, que no admite prueba en contrario, de legítima defensa? Esto no es cierto. Si fuera una presunción jure de jure, las resoluciones a que conduciría esta disposición serían ilegítimas. ¿Por qué la solución sería ilegítima? Vamos a imaginarnos el siguiente caso. Un niño está jugando en la calle y la pelota con la que está jugando se le va hacia la casa de una persona, hacia el patio de la casa de una persona. El niño de noche salta el muro para tratar de encontrar la pelota. La persona, el dueño de la casa, observa que alguien ha intentado entrar a su casa, busca la pistola
y dispara. Si hubiera tenido un poco más de cuidado, se hubiera dado cuenta que era un niño que estaba buscando la pelota. No era un ladrón que venía a robarlo, él pensó que era un ladrón que venía a robarlo, sino que era un niño que venía a buscar la pelota. Si uno entiende que en el 423 hay una presunción de legítima defensa, pues la conducta del que disparó estaría justificada. Es decir, esa persona no tendría responsabilidad alguna. Esto sería como, es decir, ese artículo sería como una especie de licencia para matar a todo aquel que ingrese a nuestro hogar y nosotros tengamos, bueno, fundado temor de que pueda robarnos, o que pueda matarnos, o pueda robarnos. Aunque uno esté equivocado y pudiese vencer el error, esta disposición justificaría el hecho. Miren, no debe ser así. El artículo 423 lo que pretende es simplemente contemplar un caso en particular de legítima defensa. Allí hay una presunción de legítima defensa, sí, hay una presunción de legítima defensa, pero una presunción juris tantum, es decir, una presunción que admite prueba en contrario. Por lo tanto, habiéndose cumplido los requisitos del 423, también deberán constatarse los requisitos señalados en el artículo 65, número 3. Es decir, tiene que realmente tratarse de una agresión ilegítima, debe ser necesario el medio empleado para impedir o repeler el ataque y no debe haberse provocado la agresión. Si no se entiende de esta manera como una presunción juris tantum, sino como una presunción juris de jure, repito, es decir, las soluciones, los resultados de esta tesis serían bastante injustos. Porque una persona que debería ser castigada al menos como un delito imprudente, si ella pudo haberse dado cuenta, por ejemplo, que el niño, que era un niño, que no era un ladrón, es decir, esa persona debe ser castigada por un delito culposo, por homicidio culposo, vería justificado su comportamiento en virtud del temor, del miedo que tenía en el momento del hecho. Realmente esta solución no puede aceptarse en esta materia, en materia de legítima defensa. También es importante hacer notar lo siguiente. Fíjense que yo dije al comienzo de hablar de la legítima defensa, yo dije que cualquier bien podía ser defendido y que no se necesitaba la proporcionalidad entre aquello que uno defiende y lo que sacrifica mediante el acto defensivo. Bueno, miren, esto puede conducir a soluciones también injustas. Si uno apela a los requisitos de la legítima defensa, lo que yo estoy diciendo es completamente válido. Es decir, yo puedo matar para defender mi propiedad. Yo puedo lesionar a otro para defender mi libertad. Es decir, no es necesario que los bienes tengan pues cierta equivalencia. Es decir, no es necesario que mi afección a un bien jurídico sea proporcional a la afección a otro bien jurídico. O sea, eso no se requiere en la legítima defensa. Sin embargo, fíjese, podría ocurrir que yo para defender la propiedad que tengo sobre una manzana, agarre y mate a una persona. Y puede ser que se cumplan los requisitos de la legítima defensa, o sea, que el otro me haya querido quitar la manzana ilegítimamente, que yo no haya provocado la agresión, y que era lo único realmente que yo podía hacer para evitar que me quitaran la manzana, el darle muerte o herir gravemente a esa persona. La doctrina en la actualidad considera que tratándose de una desproporción muy marcada entre el bien jurídico defendido y el bien jurídico que se sacrifica, no debe aceptarse la legítima defensa. Entonces, eso debemos anotarlo por allí. Es decir, si yo para defender una manzana tengo que matar, entonces no debo matar, no estará justificado que mate, a pesar de que sería o fuese necesario en el caso concreto que matar. ¿Por qué? Por la desproporción. O sea, la doctrina dice que desde el punto de vista político y criminal una solución como esta no sería conveniente.
Otra observación también, es que la legítima defensa tiene pues muchos aspectos que desarrollar, es que cuando se trata de una agresión de un inimputable, por ejemplo, un loco que haya perdido la capacidad de comprender, la capacidad de autodeterminarse, o cuando se trata de la agresión de un niño, la doctrina dice, bueno, sí cabe la legítima defensa, yo me puedo defender de un inimputable, pero la doctrina considera que tratándose de la agresión, repito, de un niño o de un enfermo mental, allí sí habría que considerar la opción de escapar, de huir. Es decir, sería preferible evitar la agresión. Dentro del catálogo de opciones estará la de huir. A pesar de que el derecho no tiene por qué ceder ante lo injusto, bueno, se considera que en estos casos, como primera opción, estará la de escapar. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico no necesita ser reiterado, ratificado con relación a estas personas. Entonces, claro, si el inimputable no me deja otra opción que la de defenderme, evidentemente cabrá la legítima defensa. Pero la doctrina considera que en estos casos, o por lo menos parte de la doctrina, considera que en estos casos sí deberá tenerse en consideración la posibilidad de escapar. Y si la persona puede escapar y no lo hizo, por ejemplo, de la agresión de un niño, pues, y decidió defenderse, en ese caso habría que admitir un exceso en la defensa. Bueno, por último, con relación a la legítima defensa, y con esto terminamos ya el estudio de esta causa de justificación, es importante que para que exista legítima defensa haya ánimo de defenderse. Es decir, que el autor tenga el ánimo de defenderse. ¿Qué significa esto? Bueno, que él debe haberse representado que estaba siendo agredido y que era necesario lo que hacía para defenderse de esa agresión, y que, bueno, también debe estar consciente o debe haber estado consciente de que él no ha provocado esa agresión de manera suficiente. Es decir, para que proceda la legítima defensa como causa de justificación, es necesario haber querido defenderse. Si usted se defendió, pero no quería defenderse, o sea, o no sabía que se encontraba en una situación en la que se estaba defendiendo, por ejemplo, yo le disparo a una persona y la mato, luego descubrimos, luego se descubre que esa persona de manera inminente me iba a disparar, me iba a matar. Aquí, por suerte, me defendí, pero realmente yo no pensaba que me estaba defendiendo. Si nos atenemos a que la legítima defensa requiere el aspecto subjetivo de la misma, pues en el caso que he mencionado, no existiría legítima defensa. Bueno, con esto terminamos la legítima defensa. Ya posteriormente vamos a estudiar el estado de necesidad, justificante, y las otras causas de justificación: ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber, obediencia legítima, etc.